escritores, ¿no?, de nuestra tierra, pero en este caso es doblemente satisfactorio, porque no solo es que sea de nuestra tierra, como él dice, sevillano del barrio de San Lorenzo, sino que además escribe sobre Sevilla. Y para más INRI tenemos, donde estamos ahora mismo, nos podemos imaginar a una muchachita a la que Averroes le dio el título de médica, Sara Benzoa, que en el libro maravilloso La última noche lo narra, que es de la Sevilla del siglo XI, en la que se está construyendo la Giralda. Es muy emocionante. Yo cuando lo estaba leyendo, bueno, que estás viviendo la historia que son dos. Este señor narra como él solo. Y está construyendo el Alcázar también, está ahí, y está el puente de Barcas. Y bueno, era una mención porque me es especialmente emocionante que el autor del libro, en el que yo he pasado tantas horas disfrutando con esta muchacha que vivía aquí. Entonces, qué mejor marco para estar hablando con el autor. Aunque el libro que nos congrega hoy sea otro que también habla de Sevilla, Áspera seda de la muerte. Este libro ya nos vamos a la Sevilla napoleónica o post-napoleónica, podríamos decir, porque, bueno, yo he empezado directamente hablando de Paco y lo único que he dicho es que es sevillano de San Lorenzo. Voy a recoger un poco cuerda. Bueno, ya casi todos conocéis que tiene una amplia trayectoria en la medicina deportiva y de traumatología. Y esta inquietud de saber, esta sabiduría, la ha recogido en Cuadernos de San Lorenzo, puede ser también, en algunas revistas científicas y de medicina del Al-Ándalus, ¿no? Si hablan un poco de memoria, o sea que todo lo que es la medicina del Al-Ándalus la he estado investigando. Sí. Bueno, aunque sea hablar de la... Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir y a todas. Es que es una historia curiosa porque en La última noche es una venganza estética. Es la única venganza que yo me puedo permitir. Esto está sacado de una tesis doctoral que no me dejaron leer. Una historia muy larga. Quisieron darme el acto sin un laudo. Yo tenía ya hecho una tesis sobre la tesina o la tesis, el trabajo de tesina que se llama Aportaciones al estudio de la medicina anábica. Luego me llevé 10 años investigando y es muy largo de contar, pero me hicieron, por temor a que yo pudiera optar a una plaza, pues me dijeron que no me daban el cum laude, entonces yo no leí la tesis. Y de hecho lo convertí en la novela. O sea, con materiales que tenía de la tesis, pues por eso digo que una venganza estética. Bueno, de la que nosotros presenciamos, lo predicamos. Bueno, pues dicho esta apreciación, esta acotación, pues vamos a centrarnos hoy. Bueno, es que claro, lo conocéis, casi todos los que estáis aquí conocéis a Paco. Decir que La última noche ganó el 5º premio Ateneo de novela histórica, o sea que la venganza un poco, por lo menos se llevó un buen premio. Su primera novela es El rock de la calle Feria, que fue finalista en el 31º premio de novela Tigre Juan. De todas las, bueno, últimamente, hace poquísimo, hace apenas 2 meses, publicó Letras de médicos, que yo estoy leyéndolo, y son historias de médicos que escribían. No solo que no se entendiera la letra, ¿no? Exacto. Y hoy, pues, estamos con Áspera seda de la muerte, que estaba diciendo que era de la Sevilla napoleónica, que nos lleva de la mano de Flora de Letona, una mujer valiente que se atreve a denunciar en el siglo XIX
los malos tratos de su marido, el teniente ilimitado don Juan Ballester, y se lo obliga a estar recluida en el Beaterio de San Antonio, hasta que lo que dure la instrucción de su caso. Lo que nos lleva a preguntarnos, lo primero, es, esta novela está documentada sobre, o sea, es una historia real, solo que le habrás cambiado el nombre, ¿no? Sí. Yo ya voy a empezar a preguntar las curiosidades que a todos nos... Sí, bueno, antes te voy a contar que el Beaterio de San Antonio, que está en la calle Jesús, estaba en la calle Jesús del Gran Poder, ella en realidad estuvo en el Beaterio, estuvo en el de San Antonio, pero antes en el de la Santísima Trinidad. Entonces yo tenía muy estudiado el Beaterio, fui a verlo y con una antigua residente del Beaterio, y la Madre Superiora me dijo: veremos a ver qué cuentas. Y entonces yo dije, bueno, da igual, como tú eres en San Antonio, pues nos vamos a San Antonio. Pero donde estuvo más tiempo fue en el Beaterio, que en realidad es lo que se llamaban las casas de recogida o recogida, que eran, pues, en muchos casos eran amantes de grandes señores que la tenían allí para que no tuvieran vida propia, y al anochecer la recogían y pasaban los carruajes, se la llevaban, pero así. Sí, era así lo narras tú en la... Eso está documentado y ahí. Con cada uno con sus tipos de perfecciones. Sí, y sí. tal, ¿no? Y ella, ¿cómo surge esta novela? Pues surge otro gran amigo mío, Viviano Torres, que era un historiador de América, un hombre cultísimo, un hombre que estaba investigando, ordenando el archivo de la parroquia de San Ildefonso, y nosotros teníamos una tertulia con el añorado también Ismael Yebra, gran amigo mío también, que los dos desgraciadamente pues ya no pueden venir a la tertulia, que hacemos todos los viernes, y me trajo una nota del documento donde se hablaba de que un abogado le pedía al párroco de la parroquia información sobre el marido de Flora de Letona, que se llamaba de otra manera. Entonces, él lo sabía, me puso el anzuelo en la barra del bar donde hacíamos la tertulia. Dice, mira lo que me he encontrado. Y yo ahí vi ya que había una novela. Entonces me fui al Archivo Histórico de Andalucía y allí estaba el documento. Mi curiosidad es leerlo porque hay, entrecomillados, fragmentos. ¿Son fragmentos reales del documento? Sí, y de ella. Es que me lo imaginaba, digo, es que, bueno, Y de ella. me quería cerciorar. Esto fue duro de escribir porque yo leía directamente el testimonio de ella, escrito por ella con su letra. Sí. Y entonces escuchaba la voz de ella. Por ejemplo, hoy me ha dado una paliza que no es normal. Daba por hecho que había una cierta paliza y podía entrar. Ha estado a punto de matarme. Sí. Me ha dado una soba de palos. Esto es literal. Entonces era bastante duro. Yo me tenía que detener leyendo. Cosas realmente... Precisamente tengo señalado los entrecomillados, y él dice: si hicieron lo que yo digo, no haría falta pegarle. Me ha obligado a hacerlo. De esas cosas tiene escrita el don Juan de su puño y letra. Sí, porque el documento lo que recoge son los juicios y las declaraciones. Y curiosamente el capitán general de las Andalucías, como está escrito, entonces la defiende. Curiosamente es el que la defiende. ¿Sí? Y por eso ella puede tener un cierto recorrido, podemos decir, jurídico. Y entonces lo que ocurría es que la figura jurídica era que mientras se resolvía un juicio, la mujer era depositada, literalmente. Depositada en el Beaterio. Pero previamente la depositaron como una maleta, ¿viste? Como una maleta, sí. Como una maleta en casa del licenciado Tous. Sí, que fue un personaje ambiguo. Ambiguo totalmente. Parece ser que quería ayudarla o quería aprovecharse de ella y la deja. Y de eso Digo, vamos para más Inri. Todo eso es real.
Sí, sí, Entonces, sí. llega un momento que el licenciado Tom, que tenía otro nombre, deja de ayudarla y la deja en la calle prácticamente. Cuando ve que no puede aprovecharse de ella. Seguramente. Sí, por los comentarios que hace en el libro La mujer de todos y eso, Sí, ¿no? sí, sí. Exacto. Y bueno, y otra cosa que también es muy descriptivo es el paseo que hacemos por Sevilla, de cómo se llamaban las calles en aquella época. Me parece genial, porque es una labor de investigación. Sí. La calle Génova es la avenida de la Constitución, ¿no? Sí, ahí estaba el café Génova, exactamente. Era un café muy fundamental en la época. Entonces había dos cafés, el de los liberales y el café de los conservadores. Y entonces, bueno, según el momento, según cuando Fernando ya parecía que iba a volver, pues entonces las cosas van, la política en los cafés, ¿no? Que es algo muy español, algo muy... Y yo me divertí mucho paseando por la Sevilla del 19, porque aunque es un trabajo, pero luego es muy agradable porque tú te imaginas cómo es la ciudad. Igual me pasó por la última noche, yo me imaginé cómo era la ciudad en el siglo XI, ¿vale? Viendo planos, y ya en el 19 era muy fiable porque ya estaba el plano de una vida, se hicieron mejoras sobre varios planos, entonces sabías perfectamente cómo era la ciudad. Entonces yo recuerdo que yo iba a veces diciendo, bueno, yo voy por la calle Génova o yo voy por la calle, como se llamaba antiguamente, que eran nombres mucho más bonitos, sí, más literarios. Sí, es verdad. Y bueno, hablando de la ciudad, ¿cómo nos dejan la ciudad los cabachos? Sí, con las navajillas. Sí. Ese momento, hay una clave ahí que yo quise también escribir esta novela porque de Sevilla se escribe siempre, no siempre, pero hay mucho tópico de lo que se escribe, ¿no? Este es uno de los momentos peores, más oscuros, más negros de la historia de la ciudad. Y me apetecía, bueno, cuando se van los franceses era una ciudad oscura y negra, absolutamente, con un ambiente enrarecido, con mucha pobreza, la gente en las calles sin... Que coincide que el comercio se lo llevan a Cádiz. Se habían llevado años antes a Cádiz todo lo que es el comercio con Cuba, con la India. Entonces eso, la ruina que había en Sevilla era terrible y la Sevilla más podemos decir fea, yo creo que uno de los momentos, habrá otro, quizás la peste, pero pocos momentos como ese. Y bueno, sobre todo, insisto en lo de las navajillas, porque a mí me costó un poco, digo, claro, eso es que cortaban los lienzos, los enrollaban, ¿no? Sí, y de ahí hemos recuperado todo. Sí. Bueno, todo no. Mucho está en Londres, en París y en colecciones privadas. Esto es que le ponemos el nombre a Sea Bermúdez, que era un sacerdote que lo sabía todo de arte y tenía una guía de todas las pinturas de valor que había en Sevilla. 999. Eso es literario, por decir que faltaba uno que da a entender que se lo lleva a alguien, ¿no? Pero eran 1000. Entonces fueron a tiro hecho, sabían dónde estaban las pinturas que valoraban. Y fueron con navajillas, las recortaban, las liaban y se lo llevaban. Y así expoliaron. Y no solo en el Mariscal Sol, sino incluso hay una cierta sospecha. Ahí no has cambiado el nombre. No. Y hay una cierta sospecha de que algunos sacerdotes afrancesados colaboraron. Bueno, también es verdad que la figura de los afrancesados, es que da una visión muy extensa, muy poliédrica de lo que es la Sevilla de la época, porque está don Ramón con sus latas, sirviendo latas con esa novedad, ¿no? Esa novedad. Lata de conserva, que se suponía que entonces era francesado, ¿no? Era colaboracionista. Exacto, porque esa historia viene de las tropas de Napoleón para comer. O sea, la lata de conserva, el ejército francés sacó un concurso para ver de qué manera podían alimentar a sus tropas. De una manera, por ejemplo, cuando
intentaron ir a Rusia, ahí murió mucha gente de hambre. Entonces la lata de conserva se inventa como una forma de alimento que puede durar. Y entonces yo juego con eso. Y él era muy partidario del progreso, porque aquí en Sevilla hubo mucha gente. Sevilla hubiera sido otra cosa totalmente distinta si los franceses se quedan. Fue un momento crítico. Sevilla y España. Y España. Pero en Sevilla había mucha gente partidario de que Sevilla se hiciera una ciudad europea. Sí, porque ¿qué tuvo que hacer con las latas? Esconderlas o no sé qué, Sí. para que no la acusaran de que iba a venir el deseado, ¿no? Claro. Es que todos los derribos, o sea, todos los espacios abiertos que se hicieron, la Plaza de Encarnación, que destruyeron el convento, en la Plaza San Francisco, todo eso era la idea de hacer una pequeña París en Sevilla. Abrirla, la ciudad árabe, la amigarrada, de calles pequeñitas, el Zoco, pues abrirlo, entre otras cosas por razones higiénicas, de salud. A eso iban hablando de progreso, el doctor Arribas, Sí. que yo no sé, porque tampoco te conozco mucho, pero me imagino que te habrás sentido un poquito muy partidario, ¿no? De ese doctor Arribas con tantos experimentos. Es un homenaje que yo le hago. ¿Verdad? Aquí hay los médicos malos y los médicos buenos. Los médicos malos son los que declaran en contra de y manejan las pruebas, podemos decir, de flora de letona en contra de flora, y los buenos los que la defienden. Sí. Pues los buenos son nombres de médicos amigos maestros. Pues está Yebra, ¿no? Yebra, Claro, por ejemplo. te lo nombra, creo que en una ocasión nada Sí, más. sí, Pero yo no lo he comprendido hasta después, cuando ya he visto que has sacado un libro que has escrito a 4 manos con el doctor Yebra. Y entonces he dicho, uy, este nombre me suena mucho de la novela que he leído. Y claro, esto es un homenaje a su amigo. Entonces, y el doctor Arribas también es homenaje a otro amigo, ¿no? Hay dos, el doctor Arriba y el doctor Madrigal, que son mis dos maestros en medicina, los que me enseñaron y me ayudaron siempre. Entonces, las novelas sirven para estas cosas. Pues sí. Entonces, por ejemplo, Porque la escribes tú, ¿verdad? Escribes lo que exacto. quieres. El doctor Arriba, que no se llama exactamente así, bueno, se llama doctor Rivas. Vale. Pues el doctor Arriba no me dijo nada, un día vino, me invitó a desayunar y ya está. Pero había leído la novela. Ah, Y se había reconocido en la novela. pero no te lo dijo, No me no lo lo dijo. confesó. Ah, mira. Curioso. Le dio timidez, a lo mejor. Sí, pero era el prototipo del médico que existía, que en Sevilla, la primera enciclopedia, en la Academia de Medicina, la primera enciclopedia de Voltaire está, la primera edición. Y en Sevilla en aquel momento, con la Academia de París, tenía un contacto directo. Traían los libros a través de Cádiz, en barco, y los traían a la academia. Entonces yo investigué mucho en la academia, en los archivos, y todos los datos médicos que hay ahí son reales. Todos los experimentos con la electricidad que son espeluznantes, ¿eh? Todos, se hacían. Pero eso te lo inventaste, lo de la hija que la ponía, que la sentaba, le daba electricidad. Eso fue Ahí, verdad. eso es verdad. Eso fue verdad. Es que es espeluznante. Eso fue verdad. Pero, por ejemplo, lo de las hermanas siameses, Ah, sí. eso es verdad. Eso es un documento, una hoja, en la que se hace una autopsia de dos hermanas siameses. Y se pone 2 cráneos, 4 pulmones, 2 corazones, va describiendo. Y al final dice, y una sola alma. Y una sola alma. Curioso que en aquella época los médicos querían encontrar en las mesas de disección el alma. Sí. Y era ese momento en el que pensaban que el alma estaba en la glándula pineal. Entonces hacían disecciones buscando el alma. Mira, ahora, ¿cuántos hablan de la glándula pineal Sí, también? sí. Curiosamente. Tenía una cierta explicación. ¿Le vamos desencaminados? Sí, la glándula pineal en cierto modo influye en los sentimientos, en cierto modo. Bueno, pues hablando de la parte ahora más oscura, Paco es un defensor de las mujeres, está claro. Hay una frase preciosa que dice, de ahí viene el mundo, del sexo de una mujer.
Y esa frase certifica que le está poniendo a la mujer en su sitio, ¿no? Entonces, digo yo, es que esa empatía y esa sensibilidad tan especial con la mujer, ¿ha tenido muy buena experiencia y te llevas bien con las mujeres o no? Aparte que pienso que una de las cosas que también puede hacer cuando escribe, este libro que fue muy duro de escribir, pero era un libro que yo pensaba que tenía que escribir, como aportación a la lucha contra la aberración de la violencia de género, con todo esto. ¿Qué puedo hacer yo por escribir? Aparte, bueno, no sé si me oís bien, ¿me oís bien? Para no coger el micrófono. Y que distorsiona. Aparte de que si una mujer en el siglo XIX, con tantas cosas en contra, se atrevía a poner una denuncia, es ejemplar, Sí, totalmente ejemplar. Es fascinante el valor de Flora de Torres, es fascinante como las monjas de los dos beaterios la defienden. Sí. Cómo se solidarizan las mujeres, es una maravilla. Y dentro está en el documento cómo las otras mujeres la defienden. Sí. Se organiza una solidaridad enorme con ella y ella da un paso al frente. Lo terrible de todo, que es algo que no cuento en el libro, es que yo de pronto paso una página y ya se acaba. Y la realidad, obviamente, en la novela yo quiero que haya una esperanza, pero la realidad es un folio que ya se detiene, lo cual hace presuponer lo peor. Claro, porque Eso, claro. Él dice literalmente, escrito para no inventarme, dice, el teniente limitado dice, entre comillas, la voy a matar de todas formas. Daba igual, como saliera, la voy a matar de todas formas. Entonces, claro, ella huye. Ella huye en la novela. ¿Y ya estuvo cuánto tiempo estuvo en el beaterio? En total estuvieron 2 años entre unidos. Y al beaterio de San Antonio se va porque el teniente ilimitado, que significa, podemos decir, militar de carrera, ilimitado en el tiempo, que no lo va a echar. En cambio había militares para luchar contra los franceses. Entonces, ilimitado era de carrera. Entonces, el teniente ilimitado le va quitando poco a poco la subvención, intenta con los abogados quitarle a pagarla económicamente. Sí. Además, durísimo también como su propio hijo se va con el padre, Lo que es la familia, el contexto familiar también es muy duro. Doña Concha, la madre, dice frases muy duras, frases, vamos, de aguanta. Los trapos sucios se lavan en casa, está siempre con el que dirán. Todos los clichés de la persona, de ese razón increíble. Y la suegra dice, entre comillas, la buena esposa es como un perrillo. O sea, son las mujeres de su familia. Sí. Y todo, ella se lo ha buscado por hacer esas cosas. Si ella no hubiera hablado, si ella no hubiera eso, no le pasa nada. Claro, pero que ella ya estaba... No hubiera obedecido, se cae a cabo, no le dé una paliza y tal, no le pasa nada. Y esa mentalidad que la tenía la propia madre de ella. Exacto. Entonces, Bueno, eso no es un riesgo de lo que hay desgraciadamente. Han pasado años, 200 años, pero hay muchos clichés todavía. Bueno, pues a mí me gustaría darle la palabra a los asistentes porque no quiero preguntárselo todo, que yo sé que les gusta colaborar. Si alguien quiere preguntar algo, le paso el micrófono. Bueno, yo sí, yo primero felicitarte por la narrativa, que bueno, yo creo que se me oye bien, ¿no? Bueno, sí. Felicitarte por la narrativa que te mete en el libro de tal forma que no puedes separar la vista de las páginas. Sí quería yo, bueno, primero el papel de Doña Flora, que es una consentidora. Yo pienso que es consentidora y la culpa se la está generando la madre, aunque le ayuda con los vómitos y todo eso, pero yo pienso que Doña Flora es una consentidora de la situación de su hija.
Doña Concha. Doña Concha. Perdón, doña Concha, de la situación de Flor. Sí. Yo la digo así, que es una consentidora del maltrato que está incorporado en su hija. Sí. Y haciendo un recorrido entre el siglo XIX y la actualidad, pues es verdad que la sociedad ha cambiado. Eso estaba antes imbuido en la sociedad, por lo cual o se ocultaba o se veía normal. Entonces, como avance cualitativo que hemos tenido en el paso del tiempo y la lucha de la mujer, yo creo que algo hemos avanzado. Aunque la culpa está incorporada en el maltrato, sigue todavía. Y la transmisión de valores de cara a la educación de los hijos siguen todavía de aquella manera, ¿no? Pero yo sí pienso que la sociedad se ha cambiado. La sociedad acoge a la maltratada, cosa que antes o la ocultaba o la rechazaba. Sí. Hombre, evidentemente se ha cambiado, eran muchas cosas, pero evidentemente la sordidez de esa época es brutal. Es brutal. Tú decías, ¿eso cómo puede ser? Pues la mujer era absolutamente un ser inferior, absolutamente machacado, sin derecho ninguno. Y entonces, evidentemente, por eso yo cuando me encontré con este personaje tan fascinante, siempre en la historia ha habido mujeres valerosas, con mucho valor, que han dado el paso adelante. A mí me parece esta Flora de Letona una héroe, ¿no? Y su nombre real es un nombre, no lo digo no por nada, sino porque puede haber algún familiar que se pueda. Pero es una mujer absolutamente admirable, porque se jugó la vida y pues, probablemente la perdió. Es que tú no te imaginas cuando estás leyendo la novela que el final va a ser ese. Sí. Entonces, es una cosa maravillosa, porque a mí me faltó solamente aplaudir cuando yo llegué al final y vi lo que habían hecho. Eso es maravilloso, porque además el marido era un tiparraco, que tenía diferente forma de actuar con la mujer, que era su perrito faldero, sumisa totalmente a la querida que tenía. Claro. Era una cosa, tenía dos caras. Dos caras totalmente. Y eso que ha pasado, totalmente no. Ha habido avance, pero todavía queda mucho por avanzar. Muchísimo. Y es una cuestión educativa. Totalmente. Y la educación, esa yo creo que tiene que partir de la familia. La familia es donde está eso. Y hasta que en la familia no nos mentalicemos que lo mismo hombres que mujeres somos seres humanos, eso no va a terminar. Totalmente de acuerdo. Con respecto al final, yo pensaba, si llego a poner el auténtico final, o me imagino el auténtico final, era un poco depresivo para todos, para mí escribiendo y para quien lo leyera, ¿no? Entonces tenía que ser un final de esperanza. Esto tiene que cambiar, esto tiene que ser de otra forma, esto tiene que ser. Y esa es la idea del final. Claro. Porque además, otra de las cosas, ella desde luego se encontraba con todo en contra. Todo en contra. La madre en contra, la suegra en contra, el marido en contra, que estaba en la monja, que estaba en la recogida, ¿vale? Pero incluso las compañeras que estaban allí. Algunas sí. Claro, estaban en contra de ella. Decir que eso de la sangre era que le daban a comer sangre a ella. Sí. Pero la monja, la abadesa, la priora, como le llaman en el documento priora, en el documento pelea por su sueldo, pelea por su dignidad, por el sitio donde tiene que estar, porque una mujer no puede estar en estas condiciones. Es sorprendente hasta qué punto la defiende como si fuera su hija. Sí, las dos, totalmente. La del beaterio y la otra, porque eso hay documentos en los que se ve. Porque por tener en contra tenía que encontrar hijos. Sí, el hijo. Es que era una cosa tremenda. Sí, el hijo perpetúa la figura del padre y el modelo del hijo es el padre. Tremendo. Bueno, pero hablando al final, ¿haces tú como un ejemplo de sororidad? Porque cuando las tapadas van despistando a los alguaciles, a los que la están persiguiendo,
es precioso, porque al principio decía, oye, fíjate, encima hasta las mismas compañeras del beaterio le están echando porquería encima, pero cuando entre todas ellas se ponen, a lo mejor por la madre criolla, ¿no?, que mandaban, Claro, es la madre hay criolla, una la que cuestión, organiza. sí, las tapadas que habla Blanco Bueno. Las tapadas, exacto, hay muchas figuras que nombran, a los Byron también Sí, nombran. exacto, los Byron estuvo aquí, realmente en Sevilla, en esa época, en ese momento. Entonces las tapadas eran una forma, por un lado, de humillación de la mujer, pero por otro lado, la aprovecharon para fugarse, para sacarla. Y una otra cosa que yo no entró, ¿cómo es que la iglesia participaba? Sí. ¿Participaba? Sí. Con las señoras que venían, con las señoras que recogían, que se iban con los señores. Sí, participaba, claro. Era verdad, porque la nobleza Claro, la nobleza daba dinero y es decir, No les obliga. yo doy dinero para... ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Llama la atención la figura del ilimitado teniente Ballester, creo que es, ¿no? Sí, Llama la atención porque profesionalmente da todo, ¿no? Es considerado casi prácticamente un héroe por su comportamiento militar, ¿no? sí, sí. Y luego confluye también esta faceta despótica, en fin, despótica por ser generoso, ¿no? Sí. Y llama la atención, ¿no? Cómo se puede haber Sí. en una personalidad estas dos facetas, ¿no? Tan contrapuestas. Sí, él se quiere atribuir la batalla en el puente de Barca, que es la que expulsa a los franceses, prácticamente fue él, cuando en realidad fue un militar escocés. Sí. En la realidad fue un Sí, militar fue un escocés. militar escocés. Entonces él se atribuía, él jugaba a eso, era un figurón, y no, yo soy el que más o menos he puesto a los franceses en huida. Todo era falso ahí, era una postura. Pero hablando de esa época, en ese momento había mucha gente en Sevilla partidaria de que se quedaran los franceses. Sí. Alberto Lista, que luego fundaría el San Isidoro, Sí. era un sacerdote afrancesado, y varios poetas, Mármol, poetas muy prestigiosos de la Academia de Buenas Letras, y eran afrancesados. Ese fue un momento muy curioso. Pues es que lo que dice, estaba buscando la cita de cuando, que eso viene en el documento que tú encontraste sobre el que has trabajado, la novela, porque ella se decide a denunciarlo, y es porque dice textualmente que ha utilizado el látigo con el que tiene sus perversiones y que da placer a sus putas, vamos, hablando así, claro. Y eso viene escrito en el documento, con lo cual es que además te está explicando que el tío sí sería lo héroe que fuera, pero luego era un pervertido moralmente deleznable. Eso decía antes de los nombres. Yo me ocupé mucho de los nombres en esta novela porque, por ejemplo, Juan Ballester ya define bastante al personaje. Flora de Letona define a esa mujer valerosa, pero con esa sutilidad, esa elegancia. Entre Flor y Leona, ¿no? Exactamente. Y entonces los nombres había que elegirlos muy meticulosos. Define muy bien a... Porque pones un nombre débil y se te queda el personaje. Pues yo me alegro mucho que el final haya sido esperanzador, porque nos hubiera destrozado la vida. Leer que habría tanto que comentar que si no tenéis ninguna otra pregunta, ¿sí? Yo sí, me quedo una cosa. La iglesia, la monja ayuda, pero la iglesia es acogedora en esa época, pero no es liberadora, porque el mensaje de la iglesia de esa época, ¿cuál era? De la mujer sumisa. Entonces ahí me crea una dualidad en el mensaje de la iglesia. Por un lado acoge, que yo no sé si la acogida estaba subvencionada, cuando iban la recluían allí. Había de dos tipos, había gente que directamente el noble o el que tenía dinero, pues le pagaba directamente a la monja, o en este caso que era por juicio, el juez obligaba, juez militar
obligaba a Juan Ballester a que le pagara. Claro. Y entonces me generó porque acoge, pero no lidera. Porque No, pero que Una celda. pero que leyendo los textos, a mí la abadesa, como me sorprende el capitán general, no lo defendió en absoluto. Él era muy amigo de una especie de gobernador militar que había, que no era exactamente lo mismo, pero era muy amigo de Juan Ballester de este, y este es el que le sacaba los privilegios. Pero el capitán general estaba a favor de ella, y por eso duró el juicio más. Si no, yo creo que se hubiera acabado eso muy rápido. ¿Otra pregunta? Sí, buenas tardes. Yo quería contar igual lo habéis hablado. A mí me sorprendió las tapadas que se pusieron de acuerdo para hacerse pasar por ella. Sí. Estaban dispuestas a morir por ella, entonces, ¿no? Sí. Hay una especie de... Solidaridad, sí. Exacto. Sí. Es que eso, es que cuando podemos decir solamente había un camino, o eso o la muerte. Y por otro lado, dice Isabel lo de la iglesia, pero yo pienso que la iglesia eran hombres, pensaban como hombres, en aquella exacto. época. Entonces la abadesa, aunque estuviera en la iglesia, era mujer. Y Sí. como cualquier mujer estaba deseando un poco también de esa solidaridad o de liberar. Entonces, Claro, un poco sí. respondía a la educación que cada uno han tenido, tanto hombres como mujeres. La abadesa escribe con su propio puño y letra, las dos abadesas, y escriben con un tono de defensa enorme de Flora. ¿Pero sí. hay documentos de esa Sí, sí. escrito de la abadesa? Sí. Ah, bueno, porque yo pensaba a lo mejor por darle más fuerza a mujeres valientes. No, la abadesa le escribe al juez militar Ajá. y pidiéndole más dinero porque con ese dinero no puede vivir una mujer en dignidad, por ejemplo. Qué bueno, Entonces eso lo escribe la mujer. qué bueno. Y Qué Francisco, quería felicidad. aprovechar, aunque ya no es de este libro tuyo que me ha encantado, sino de la biografía de Yebra, que Sí, es tuya, sí. y que la presentaste en Cajasol, creo que fue. Sí, bueno, es que hay dos cosas. Están Letras de Médico, que es el libro que teníamos a media los dos, Sí. que lo acabo yo. Y luego está la biografía que la presenté a la Academia de Medicina en un concurso y le han dado un premio, pero esa todavía no está editada. Esa la voy a completar, me voy a ir al monasterio donde iba él, y allí a Burgos, a San Pedro justo a 10 kilómetros de Burgos, ahora me voy a ir. Era el monasterio que iba todos los años una semana, luego iba a otro. Entonces, en ese ambiente quiero acabar yo la biografía, o sea, como se iba a ir, ¿vale? Y entonces ese libro saldrá pues en un año o algo así, porque ha salido también un libro muy bonito de sus artículos. Ese es el que yo he conseguido. Ese es Yo muy que bonito. conocía a Ismael. Sí. Mira por dónde. Me encanta que estemos hablando de Ismael. hay que acordarse. Precisamente al oírlo hablar, que estaba esperando que terminara la tertulia para acercarme, porque oí hablar del libro que un amigo suyo le había escrito como una biografía. Y mira por dónde. Sí. Yo iba a preguntar, ¿qué amigo es y dónde está el libro? Y se ha quedado con la boca abierta. El libro, eso va a tardar unos meses. No, el que ya está presentado. El que ya está presentado es Letras de Médico, que ese está en la librería, ¿no? En la librería. Sí, por ejemplo, Sí. ahí en donde está el tremendo que antes era Sí, de ya Guerra, sé. Óptica de Lectora, ahí está. Allí compré el de los artículos del diario. Eso exactamente, que se llama Vamos, Silería. no compré. Me lo regalaron porque sabía que yo estaba indagando a ver dónde estaban los libros de Ismael. Porque Sí. yo en alguna presentación de él, yo Sí. fui y en conferencias que ha dado, porque para mí era una persona admirable. Yo le he tenido siempre un cariño a Ismael y mira la casualidad de existe. Sí, Ha traído ya aquí. sí, Ha ido aquí. y esto es lo más Y un grande, sitio precioso. y es lo más grande, que va por él, siempre por él, por Ismael. A mí me concedió un espacio, él no se negaba a que yo lo considerara maestro de vida, ¿no? Y de medicina y de todo. Pero él me concedió un espacio muy
muy singular. Hay muchos huérfanos de Ismael, como le llamo yo, muchas huérfanas de Ismael. Yo soy uno de ellos, ni más ni menos, pero a mí me concedió una complicidad, sería que éramos médicos, nos gustaba la literatura, escribíamos los dos, y de ahí surgió ese libro. Entonces, para mí, Letras de Médico es un libro muy especial. Entonces, y sobre todo haberlo acabado sin que esté ha sido muy hermoso, pero muy doloroso. Letras de Médico. Letras de Médico. De todas maneras, en el grupo os voy a pasarla porque tengo la... Francisco tenía una vinculación con él, ¿no? ¿Y verdad? Eh, Que tengo amigos